¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante sobre un tema que es absolutamente crucial para cualquier negocio, el arte de la proyección financiera. A ver, profundizar en esto es vital porque entender cómo proyectar las finanzas es exactamente lo que nos permite transformar las suposiciones abstractas que tenemos en la cabeza en una hoja de ruta numérica, clara y sobre todo accionable. Más allá de ver simples hojas de cálculo frías, vamos a enfocarnos en definir qué es realmente una proyección, para qué sirve y cómo se usa para planear mejor. Al final del día, esto es lo que guía los objetivos estratégicos y alinea equipos enteros hacia una misma meta. Así que es hora de desmitificar las métricas y descubrir cómo se estructura verdaderamente el futuro operativo. Para dominar este arte, nuestro recorrido será súper claro y directo. Primero, veremos por qué una proyección va mucho más allá de una simple predicción. Luego, repasaremos los 3 estados financieros fundamentales, el enorme reto de proyectar ingresos y la urgencia del flujo de efectivo. Finalmente, revisaremos los escenarios de sensibilidad y, claro, esos errores comunes que destruyen la credibilidad de cualquier modelo. ¿Arrancamos? Empecemos con nuestro primer punto, más allá de la predicción. Y aquí es donde tenemos que romper de frente un mito grandísimo en el mundo de los negocios. Existe una tendencia muy humana a buscar la certeza absoluta, pero hay un contraste abismal entre una predicción que busca adivinar el futuro con una certeza que es sencillamente imposible, como si se tratara de leer una bola de cristal en una feria, y lo que es una verdadera proyección financiera. Una proyección real es, de hecho, un ejercicio de pensamiento rigurosamente estructurado. Es la traducción cuantitativa de cómo planeamos que una empresa opere, crezca y genere valor, basándonos en supuestos anclados en la realidad. Si los supuestos son pura fantasía, no importa cuántas fórmulas matemáticas complejas le metamos, solo estaremos creando una ilusión de control, no un plan de negocios real. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué hacemos todo este rollo? Básicamente, las proyecciones sacan al negocio del caos de reaccionar al día a día y le otorgan un mapa. Cumplen 5 propósitos monumentales. Primero, permiten la planeación interna para no operar a ciegas. Segundo, facilitan la obtención de financiamiento, porque seamos sinceros, ningún inversionista cuerdo arriesgará su capital sin entender el potencial matemático de retorno. Tercero, ayudan en la evaluación del negocio. Cuarto, nos dejan evaluar el impacto de decisiones estratégicas críticas antes de dar pasos en falso. Y quinto, actúan como un estricto control de gestión para medir la cruda realidad contra lo que habíamos planeado. Y bueno, todo esto cobra vida en el motor del análisis. Pasamos a nuestra segunda sección, los 3 estados fundamentales. Un modelo completo no es una tableta de Excel aislada. Son 3 motores íntimamente interconectados que mantienen la máquina andando. Primero tenemos el estado de resultados, que nos revela si el negocio es realmente rentable tras cada venta. Segundo, el balance general, que funciona como una fotografía instantánea y súper precisa de la solidez de la empresa, qué tiene, qué debe y cuál es su patrimonio hoy. Y tercero, el estado de flujo de efectivo. Este responde a la pregunta de supervivencia más básica que existe. ¿Hay dinero real en el banco para prender las luces y pagar la nómina de esta quincena? Estos 3 elementos trabajan en absoluta armonía para darnos una visión de 360 grados. Con esa base sólida, entramos a la tercera sección, cómo proyectar los ingresos. Les adelanto, este es indiscutiblemente el supuesto más crítico y complejo de construir. La forma en que atacamos este reto monumental depende totalmente de qué tanta información tenemos en la trinchera. Si hay datos históricos, la recomendación de oro es construir desde los impulsores operativos clave, los famosos drivers. Por ejemplo, en una cafetería no se trata de decir a la ligera, vamos a vender un 10% más. No, el análisis exige multiplicar el tráfico diario de clientes por el ticket promedio de su consumo y por su frecuencia de visita. Pero ¿qué pasa si no hay datos históricos porque el negocio es nuevo? Ahí usamos referencias de mercado reales o benchmarks. Ojo aquí, el gran peligro es caer en la trampa del 1% del mercado total. Es un espejismo que asume erróneamente que capturar una rebanada de una industria multimillonaria es cuestión de suerte, ignorando por completo todo el esfuerzo y el dinero que cuesta ganar cada cliente. Y hablando precisamente de lo que cuesta ganar clientes, surge un indicador innegociable, el CAC, o costo de adquisición de cliente. Para proyectar ingresos correctamente, es obligatorio definir cómo vamos a captar usuarios y exactamente cuánto nos va a costar hacerlo. Esto es todo el gasto en ventas y marketing dividido entre los nuevos clientes que de verdad compraron. La regla de oro para sobrevivir a largo plazo es facilísima. El valor económico que nos deje ese cliente con el tiempo, su lifetime value, tiene que superar abrumadoramente lo que nos costó traerlo por la puerta. Así de simple. Al deducir los costos directos y gastos operativos de esos ingresos, llegamos a un acrónimo famosísimo en las finanzas, el EBITDA. Son las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En términos súper prácticos, calcular el EBITDA es como medir la potencia pura del motor de un coche en movimiento, ignorando por un momento cuánto paga de impuestos por circular o qué crédito bancario se usó para comprarlo.
Es el lenguaje universal para comparar la rentabilidad operativa directa sin maquillaje contable entre diferentes empresas. De esa rentabilidad en papel saltamos sin paracaídas a la dura realidad diaria en nuestra cuarta sección, el flujo de efectivo. El verdadero latido de un negocio está en su ciclo de conversión de efectivo. Imagínense esto como una carrera contrarreloj. Mide exactamente cuántos días pasan desde que sacamos dinero para pagarle a los proveedores hasta el ansiado momento en que por fin recibimos el pago de nuestros clientes. Proyectar esto implica modelar con lupa los días de cuentas por cobrar, cuánto tiempo el inventario acumula polvo en un almacén y los días de crédito que nos dan los proveedores. Todo este desfase de tiempo dicta, con precisión quirúrgica, cuánta liquidez necesitamos inyectar para no quebrar en el intento de operar. Y aquí surge una de las paradojas más fascinantes y letales de los negocios. El crecimiento acelerado consume efectivo permanentemente. Un negocio puede estar creciendo explosivamente, presumiendo utilidades espectaculares en papel y siendo la envidia de todos, pero al mismo tiempo puede estar vaciando sus cuentas bancarias a una velocidad alarmante. ¿Por qué? Porque al vender el doble, forzosamente tienes que financiar el doble de inventario, contratar más personal, dar más crédito a clientes, y todo esto mucho antes de ver un solo centavo de regreso. Es una trampa silenciosa y la razón por la que empresas súper rentables sufren crisis de liquidez brutales. Para blindarnos contra esas crisis y la locura del mundo real, pasamos a la quinta sección, escenarios y sensibilidad. Como el futuro no está escrito y la certeza total no existe, apostarlo todo a una sola versión de las proyecciones es una imprudencia monumental. La disciplina financiera nos exige modelar al menos 3 realidades distintas. Un escenario base, que es el más probable, un escenario optimista por si las cosas salen de maravilla, y un escenario pesimista para simular una tormenta perfecta. Este ejercicio no es un jueguito matemático para pasar el rato, es un simulacro táctico que obliga a la dirección a diseñar planes de contingencia muchísimo antes de que el barco empiece a hundirse. Para evaluar si esos escenarios de verdad hacen sentido económico, usamos un panel de control con los KPIs o indicadores clave. Son el lenguaje universal de la validación. Revisamos la eficiencia con el margen bruto, el margen neto y el ROI. Identificamos rigurosamente el punto de equilibrio, que es ese momento crítico donde por fin dejamos de perder dinero y las ventas cubren los costos fijos. Y fundamentalmente, examinamos la razón de liquidez para asegurarnos matemáticamente de que haya capital suficiente para pagar los fuegos a corto plazo. Por supuesto, el tiempo del modelo tiene que hacer sentido con lo que estamos buscando. Si queremos agilidad operativa para el día a día, necesitamos un nivel de detalle mes a mes por un año. Así detectamos patrones, como un pico de ventas navideñas que un resumen anual escondería por completo. Si la idea es levantar capital, el modelo debe proyectar a 3 o 5 años. Y si hablamos de proyectos gigantes de infraestructura, la visión se va a 10 años o más. Pero siempre con la regla de oro en mente. A mayor distancia en el tiempo, mayor es la incertidumbre y menor la precisión de los datos. Y así llegamos a la sexta y última sección, errores comunes a evitar, esas trampas clásicas que fulminan la credibilidad de un plumazo. El error más notorio y casi cómico en la industria es la infame gráfica de palo de hockey. Esto pasa cuando un modelo proyecta un par de años súper mediocres y de pronto, ¡boom!, las ventas se disparan en una línea vertical hacia el cielo por pura magia. Si esa explosión repentina no viene respaldada por una estrategia operativa milimétrica que explique exactamente cómo se va a lograr esa atracción masiva, las alarmas van a sonar en la cabeza de cualquier inversionista experimentado. Es el síntoma más claro de que manipularon los números a capricho para vender un sueño irreal. Más allá de esas curvas mágicas, hay otros errores estructurales letales. Ignorar el impacto del capital de trabajo, que literalmente terminará secando el efectivo y asfixiando a la empresa. Asumir por pura pereza que todos los costos van a crecer automáticamente al mismo porcentaje que las ventas, lo cual demuestra que no se entienden las economías de escala. No validar las cifras asumiendo que el producto se vende solo. Y el pecado capital definitivo, hacer un modelo espectacular solo para presumirlo en una junta y luego dejarlo morir en un cajón. Una verdadera proyección es un organismo vivo, que exige actualización y ajuste constante frente a la realidad. Todo este meticuloso recorrido analítico nos lleva a una verdad fundamental que me encanta. Un modelo financiero riguroso no promete el futuro, simplemente lo examina. Hay que interiorizar esto. Las proyecciones, por más complejas que sean, nunca van a ser un escudo mágico contra la volatilidad del mundo real. Su verdadero superpoder no es predecir lo impredecible, es tomar esa inmensa incertidumbre del entorno, darle una estructura lógica, medir los riesgos y asegurar que estemos listos para maximizar inteligentemente nuestras probabilidades de éxito. A manera de conclusión en este análisis, quiero dejar un desafío intelectual sobre la mesa. Cuando evalúen la dirección de un negocio, pregúntense con absoluta honestidad, ¿estas proyecciones de verdad están estructurando la incertidumbre del futuro con mecanismos operativos sólidos o simplemente están institucionalizando un falso optimismo disfrazado de rigor en una hoja de cálculo?
La respuesta a esa precisa interrogante es literalmente la línea divisoria entre un crecimiento metódico y un potencial desastre financiero. Ha sido un verdadero placer desmenuzar este arte con quienes nos acompañan hoy. Hasta la próxima.